Buenos días compañeros, buenos días doctora. Nuestra exposición es acerca de enfermedades ampollosas. Los integrantes son Denis Salto, Zulen Barrera y David Pozo. Primero vamos a comenzar hablando del pénfigo. El pénfigo es una enfermedad ampollosa autoinmune intraepitelial que produce vesículas y ampollas a nivel cutáneo y de las membranas mucosas, por la acción de los autoanticuerpos de inmunoglobina G, circulantes contra proteínas específicas localizadas en las uniones de las células del epitelio, originadas por la separación de las células intraepidérmicas por un proceso llamado acantólisis. Entonces, decimos que las ampollas son consecuencia de una pérdida de adhesividad entre las células epidérmicas. Este proceso es la acantólisis y se cree que es causado por un proceso autoinmune debido a autoanticuerpos contra antígenos de los desmosomas, en especial de las desmoglobinas 1 y 3. Esta enfermedad es poco frecuente, de curso agresivo e evolución crónica, a brotes imprescindibles de actividad. En la epidemiología tenemos que las tasas de incidencia están entre el de 0,1 y el 0,5 por 100.000 personas al año. Suele aparecer en adultos con una edad media de aparición de 40 a 60 años para el pénfigo vulgar y para el pénfigo foliáceo no endémico. En menores de 30 años se ha observado en 12,6%. El pénfigo es raro en niños, con la excepción del pénfigo foliáceo endémico, que afecta con frecuencia a niños y adultos jóvenes en áreas endémicas. Las personas con ascendencia judía, especialmente los judíos asquianices y los habitantes de la India, el sudoeste de Europa y el Medio Oriente tienen mayor riesgo de contraer pénfigo vulgar. Ocurre en ambos sexos por igual, sin embargo, hay un leve predominio en mujeres. La mortalidad es del 17,7%. La principal causa de muerte vamos a tener que es el choque séptico. En el caso del pénfigo vulgar, que representa la forma más común del pénfigo, es una enfermedad rara. Y en ciertos lugares como el norte de África, Turquía y América del Sur, la prevalencia del pénfigo foliáceo endémico supera el pénfigo vulgar. En la etiología, vamos a tener que el comienzo y desarrollo del pénfigo va a depender de la interacción entre los factores genéticos predisponentes y los factores inductores del mismo, que condicionan una respuesta inmunológica contra los desmosomas epidérmicos. En la etiopatogenia vamos a tener que se caracteriza por tener anticuerpos inmunoglobinas G circulantes contra las desmoglobinas 3 en la sustancia intercelular de los epitelios. Alrededor de la mitad de los pacientes también tienen anticuerpos contra el DGG1. Alrededor de la mitad de los pacientes también tienen anticuerpos contra la desmoglobina 1. Las ampollas se generan como consecuencia de la acción de autoanticuerpos circulantes contra proteínas presentes en los desmosomas, que conforman la unión intracelular, provocando una pérdida de cohesión entre las células epidérmicas o los queratinocitos, y esto va a generar una ampolla. Entonces, la ampolla puede ser intraepitelial, dando lugar a las lesiones en la mucosa, o intraepidérmica, dando origen a las lesiones en la piel. En el caso del pénfigo vulgar, fundamentalmente, con las moléculas de adhesión desmoglobinas 3, son responsables mayor de la adhesión de las células en la mucosa oral, que pertenece a la familia de las cateínas, y estas están localizadas en las uniones del estrato espinoso, produciendo la acantólisis en capas profundas del tejido del epitelio. Por otro lado, en el pénfigo folicular, estos antígenos se han identificado con las desmoglobinas 1, localizadas en la capa granular del epitelio, produciendo así acantólisis en las capas más profundas del epitelio. En sí, la patogenicidad del pénfigo está caracterizada por la producción de estos anticuerpos. Es probable que la respuesta de la inmunidad celular también juegue un papel muy importante. Los anticuerpos son fundamentalmente las inmunoglobinas G, sobre todo las inmunoglobinas G1, G4, G2 y G3, y con mucha menor frecuencia las inmunoglobinas M. Los factores genéticos pueden jugar también un papel fundamental en la susceptibilidad. Los factores genéticos también juegan un papel fundamental en la susceptibilidad de esta enfermedad. Y esto lo va a confirmar en los casos de pénfigos descritos en las familias. La mayor frecuencia de las enfermedades son en determinados grupos étnicos como los judíos, los japoneses. También existe una cierta susceptibilidad mayor con la presencia de los factores de genes del HLA clase 1 y sobre todo la asociación con moléculas del HLA clase 2, facilitando la presentación de péptidos derivados de la desmoglobina a clones específicos de linfocitos T CD4,
que van a segregar citoquinas TH2 y estas van a mediar la producción de anticuerpos patológicos por las células B. Los autoanticuerpos inmunoglobulina C contra la deshemoglobina 3 son característicos del pénfigo vulgar de la mucosa, mientras que los autoanticuerpos contra la deshemoglobina 1 se han relacionado con el pénfigo foliáceo, y los autoanticuerpos contra la deshemoglobina 1 y la deshemoglobina 3 se han relacionado con el pénfigo vulgar mucocutáneo. La deshemoglobina 1 se va a expresar más intensamente en las porciones superiores en la epidermis, mientras que la deshemoglobina 3 se expresa más intensamente en las capas basal y parabasal, esto basándonos en la piel. En cambio, en la presentación de membranas mucosas, la deshemoglobina 3 está presente en abundancia en todo el epitelio, y la deshemoglobina 1 es mucho menor en todo el epitelio mucoso. En cuanto al pénfigo, inmunoglobulina A se va a caracterizar por autoanticuerpos anticaratinocitos de la superficie celular de la clase inmunoglobulina A. El antígeno diana en el tipo de dermatosis pustulosa subcorneal del pénfigo inmunoglobulina A es la deshemocolina 1, la glucoproteína transmembrana dentro de los desmosomas. Por otra parte tenemos el pénfigo paraneoplásico, en donde los principales objetivos antigénicos son las desmoplaquinas, que son proteínas intracelulares que desempeñan un papel integral en el anclaje de los filamentos intermedios a las placas desmosómicas y en la adhesión de las células epidérmicas. La detección de anticuerpos contra dos desmoplaquinas, que son la periplaquina y la emboplaquina, son los hallazgos de laboratorio más específicos que vamos a encontrar en este pénfigo paraneoplásico. Aquí podemos ver más específico una tabla donde se encuentra el tipo de pénfigo y el antígeno principal que actúa. Ahora, en cuanto a la genética, múltiples estudios han evolucionado la revolución en el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo con los alelos de la clase 2 del antígeno leucocitario humano. El pénfigo vulgar se va a asociar con DR4 y DR14, aunque el gen de susceptibilidad difiere según el origen étnico. La implicación de factores genéticos en la susceptibilidad del pénfigo se va a reforzar por la detección de títulos bajos de autoanticuerpos específicos de deshemoglobina 3 en familias asintomáticas en pacientes con pénfigo vulgar y foliáceo. Los hallazgos de un estudio sugieren que en el pénfigo vulgar se agrupa con enfermedades tiroides autoinmunes, artritis reumatoides y diabetes tipo 1 en pacientes y sus familias. Otro factor desencadenante que tenemos es el medio ambiente. La mayoría de los casos de pénfigo foliáceos son idiopáticos, sin embargo los factores ambientales parecen contribuir al desarrollo de esta enfermedad. En este caso, hablamos específicamente del pénfigo foliáceo endémico, el cual es producido por una mosca negra llamada Simulium nigrinanum, y también otros insectos que pueden servir como vector para la formación de esta enfermedad endémica. Como otro ítem tenemos la radiación ultravioleta, que también puede ser un factor de exacerbación del pénfigo foliáceo y del pénfigo vulgar. El pénfigo también se va a desarrollar después de quemaduras o lesiones eléctricas cutáneas, y las infecciones virales y ciertos componentes alimentarios, radiaciones ionizantes y pesticidas también son estímulos adicionales para esta enfermedad. Ahora, como factor desencadenante también tenemos a fármacos como el tiol, penicilamina y captopril, así como penicilinas, cefalosporinas, enalapril, rifampicina y agentes antiinflamatorios no esteroides. Las reacciones bioquímicas y inmunológicas inducidas por fármacos también pueden contribuir al desarrollo de acantólisis en el pénfigo inducido por fármacos. Los estudios de inmunofluorescencia directa e inmunofluorescencia indirecta son negativos en algunos pacientes con pénfigos inducidos por fármacos. Y por último tenemos otro factor desencadenante, que es la dieta, en el cual incluye ajo, puerro, cebolla, pimienta negra, pimiento rojo, vino tinto y té. Aquí dice que se han implicado como factores inductores del pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo, según informes de casos concisos. Sin embargo, esto de aquí, la evidencia existente no respalda en sí un vínculo fuerte entre la dieta como factor ambiental y el pénfigo. En el cuadro clínico del pénfigo, el 60% de estos vamos a tener que se inician en la cavidad oral. Es infrecuente en la laringe, faringe, esófago, uretra, vulva, pene, ano, cervix, recto y conjuntiva. Sin embargo, cuando ocurre en estos lugares, es posible
que sea un proceso grave. El pénfigo vulgar es la forma clínica más común que podemos encontrar. Ahora, hablando específicamente del pénfigo vulgar, vamos a tener que se expresa con lesiones orales en un 88% de los pacientes. La cavidad oral es el sitio más común de estas lesiones y va a representar el inicio de la enfermedad. A menudo también se van a ver afectadas las membranas mucosas de otros sitios, como la conjuntiva, la nariz, el esófago, la vulva, la vagina, el cuello uterino y el ano. Primero vamos a ver las lesiones en la cavidad oral. Entonces vamos a decir que son ampollas múltiples mal definidas de distintos tamaños de techo fino que se rompen fácilmente produciendo erosiones superficiales, irregulares y muy dolorosas. Las erosiones suelen ser el único hallazgo clínico. La mucosa bucal y la mucosa palatina son los sitios más comunes para el desarrollo de las lesiones en la cavidad oral. Cualquier localización de la mucosa oral en realidad puede verse afectada. Sin embargo, las áreas más afectadas son las áreas de roce, como es la mucosa yugal cerca del plano oclusal, los labios, las encías alveolar endéntula y el paladar blando. En esta variedad se produce un dolor oral intenso al masticar y al tragar, lo que puede resultar en una mala alimentación, en una pérdida de peso y en una desnutrición. También las erosiones tienen tendencia a extenderse por toda la cavidad oral a partir de sus bordes, con un importante componente eritematoso. En los labios, las erosiones evolucionan a costras seromáticas, y estas lesiones se curan sin dejar cicatrices. Ahora, observando estas dos imágenes, vamos a ver que es un pénfigo vulgar en la mucosa yugal, y acá es el mismo paciente después de una inyección perilesional de corticoides. En esta imagen de acá vamos a ver que en ocasiones se va a manifestar como una gingivitis descamativa, que va a manifestar encías eritematosas, brillantes, finas, con vesículas en las superficies que al rozarlas levemente se van a desprender del epitelio, quedando expuesto el tejido conectivo adyacente hemorrágico y va a expresar su carácter descamativo y erosivo. Cuando el pénfigo tiene manifestaciones en la piel, estas suelen aparecer meses o años después de las lesiones orales. Su localización es en cuero cabelludo, en cara, en la parte superior del tronco, en los pliegues inguinales y axilares, en el ombligo y en la región submamaria. Se va a caracterizar por ampollas flácidas cerosas de 1 a 2 centímetros que aparecen en la piel de apariencia normal o eritematosa. Estas ampollas se van a romper fácilmente, lo que resulta en erosiones dolorosas que sangran fácilmente. También estas ampollas se van a propagar y al romper se van a dejar excoriaciones y crestas melicéricas, y estas de aquí a su vez pueden infectarse también. En esta variedad, el prurito suele estar ausente. Las palmas de las manos y las plantas de los pies generalmente se conservan. Aquí se van a presentar dos signos, el signo de Kikolsky positivo y el signo de Absoe-Hansen. El signo de Kikolsky positivo nos va a indicar una inducción de la formación de ampollas a través de la presión mecánica en el borde de una ampolla o de piel normal, es decir, las capas superiores de la epidermis se desplazan lateralmente con una ligera presión o el roce de la piel adyacente a una ampolla. En cambio, en el signo de Absky positivo, es la presión suave de la ampolla intacta esparce el líquido que contiene hacia afuera y por debajo de la piel adyacente. Otra característica que vamos a encontrar en este cuadro clínico es que tiene un olor característico a ropa mojada. Las personas aquí suelen notar una sensación de enfermedad general. El pénfigo vulgar grave es tan nocivo como una quemadura importante. Al igual que una quemadura, la piel lesionada exuda grandes cantidades de líquido y puede infectarse por la acción de los muchos tipos de bacterias. También pueden afectarse otras mucosas como lo son la faringe, la nariz, la laringe, el esófago, la uretra, la vulva, el cervix, pene, ano, recto y la conjuntiva, aunque mucha mayor frecuencia, sin embargo, es de mayor gravedad. Vemos varias imágenes de esta variedad clínica. En esta de aquí es una extensa denudación de la piel y las mucosas. Acá vamos a ver que son frecuentes las erosiones dolorosas en la piel. En esta imagen se van a presentar ampollas tensas de contenido serohemático. Y acá vamos a poder observar que son ampollas flácidas. En esta imagen podemos ver ampollas sobre una base eritematosa. Otras presentaciones clínicas poco frecuentes del pénfigo vulgar incluyen el pénfigo vegetante y el pénfigo epetiforme.
En el pénfigo vegetativo vamos a encontrar placas vegetativas compuestas con tejido de granulación excesivo y formación de costras. Las áreas interginosas del cuero cabelludo y la cara son los sitios comunes de estas lesiones. Como vamos a observar en esta imagen, vamos a ver que en el pénfigo vegetante se desarrollan ampollas y erosiones en áreas interginosas y evolucionan en placas vegetantes debido a la formación excesiva del tejido de granulación. Se han descrito dos presentaciones clínicas del pénfigo vegetante. Vamos a tener el pénfigo vegetante de Neumann y el pénfigo vegetante de Halloway. El pénfigo vegetante de Neumann vamos a tener que son placas vegetativas que evolucionan a partir de lesiones típicas del pénfigo vulgar. Hay afectación oral. También vamos a encontrar la lengua cerebriforme, que es caracterizada por un patrón de surcos y circunvoluciones en el dorso de la lengua. Este tipo es el más grave e incide sobre todos los pliegues inguinales y alrededor de la boca, manos y pies. Va a iniciar con ampollas que dejan erosiones en las cuales a su vez se van a dar vegetaciones húmedas, rojas y cubiertas de costras, que van a dejar una pigmentación residual. Este es el caso de un paciente que desarrolló úlceras iniciales en la mucosa que se diseminaron y posterior ruptura de ampollas en las áreas intertriginosas con la subsecuente formación de vegetaciones papilomatosas. Este es el caso de un paciente que desarrolló úlceras iniciales en mucosa que se diseminaron y posterior ruptura de ampollas en áreas intertriginosas con la subsecuente formación de vegetaciones papilomatosas. Ahora, la variante del pénfigo vegetante de Halloway es una formación más leve del pénfigo vegetante en el que las placas vegetativas no están precedidas por ampollas. Estas lesiones se encuentran habitualmente en áreas intertriginosas. Esta variante inicia con pústulas, es más benigna y remite más fácilmente con el tratamiento y a veces de forma espontánea dejando manchas hiperpigmentadas residuales. En esta imagen, este es el caso de un paciente de 7 meses de evolución caracterizado por la aparición de vesículas y pústulas en el tórax anterior y posterior, el cuero cabelludo y la cara, que son muy pruriginosas y dolorosas. 2 meses después del inicio del cuadro aparecieron lesiones en la mucosa oral, pero no en los genitales. Y al examen físico se observan placas con costras amarillentas y blanquecinas en la región frontoparietal y occipital del cuero cabelludo, en la cara y especialmente en el dorso nasal, el cuello, el tronco anterior y el posterior. La otra variante clínica del pénfigo vulgar es el pénfigo herpetiforme, el cual aparece en placas urticariformes y vesículas cutáneas dispuestas en un patrón herpetiforme o anular. El prurito está presente con frecuencia. La afectación de las mucosas es infrecuente y las características clínicas que se presentan del pénfigo vulgar inducidos por fármacos son similares a las de las enfermedades idiopáticas. Ahora, como otra variedad clínica tenemos al pénfigo foliáceo, el cual es una variante superficial del pénfigo que se caracteriza con lesiones cutáneas. Las membranas mucosas generalmente se conservan. Suelen desarrollarse con distribución seborreica. En el cuero cabelludo, la cara y el tronco son los sitios frecuentes de afectación. Las lesiones cutáneas suelen consistir en pequeñas ampollas superficiales dispersas que evolucionan rápidamente a lesiones escamosas y costrosas. Aquí el signo de Ninovsky suele estar presente. Las lesiones cutáneas pueden permanecer localizadas o fusionarse para cubrir grandes áreas de la piel. Y en ocasiones el pénfigo foliáceo progresa hasta afectar toda la superficie de la piel en forma de eritrodermia exfoliativa. También suele estar presente el dolor o la sensación de ardor, y los síntomas sistémicos suelen estar ausentes. Ahora observamos las imágenes. En esta imagen de aquí vamos a ver que las lesiones del pénfigo foliáceo exhiben eritema, descamación y costras. La cara y el cuero cabelludo suelen ser los sitios iniciales de la afectación. En esta imagen de acá vemos lesiones del cuero cabelludo y periauriculares que se asemejan a la dermatitis seborreica en este paciente con pénfigo foliáceo. Acá podemos ver un paciente que presenta eritema, descamación y costras, que apareció primero en la cara y en el cuero cabelludo y que luego afecta al pecho y a la espalda. Y por acá vemos un paciente que la piel aparece cubierta por escamas y costras sobre una base eritematosa y presenta algunas zonas descubiertas. Este pénfigo foliáceo va a presentar variantes clínicas. Vamos a tener el pénfigo foliáceo endémico y el pénfigo eritematoso. Antes de eso vamos a hablar del pénfigo foliáceo no endémico.
el cual se va a caracterizar inicialmente por la presencia de ampollas localizadas superficialmente sobre una base directamente eritematosa, y por lo tanto desde el punto de vista clínico son frágiles y fugaces, por lo que rara vez se observan, siendo reemplazadas por erosiones exudativas y costrosas, van a estar rodeadas de eritema. Aquí la fragilidad epidérmica puede ponerse de manifiesto en el signo de Nikolsky. Las lesiones inicialmente se localizan en cuero cabelludo, en cara, tórax y espalda, aunque pueden aparecer en cualquier región de la superficie corporal. Las lesiones también pueden estar limitadas a estas zonas, pero en la mayoría de los casos se diseminan en semanas o meses, por la confluencia de estas lesiones previas y aparición de nuevas lesiones. Las erosiones pueden diseminarse dando lugar a eritrodermia, y es característico que la mucosa oral esté respetada, y el cuadro clínico de esta patología es habitualmente crónico. Ahora, en el pénfigo foliáceo endémico, también llamado Fogo selvagem, va a presentar características clínicas que son similares a la forma idiopática de la enfermedad. Es frecuente que esta enfermedad aparezca en zonas como Brasil, Paraguay, Colombia, El Salvador, Perú y Túnez, es decir, en áreas rurales, afectando mayormente a la zona pediátrica y adultos jóvenes. El nombre de Fogo selvagem se introdujo para designar la sensación de quemazón en la piel en estos enfermos cuando se exponían al sol. Estos focos de pénfigo endémico tienen características clínicas, histológicas e inmunológicas similares al del pénfigo foliáceo no endémico, y solo varían esto en su epidemiología. El cuadro clínico se va a presentar como placas eritematosas descamativas diseminadas sobre áreas seborreicas y en zonas expuestas a la luz ultravioleta, simulando el aspecto de una quemadura. Hay presencia de vesículas superficiales localizadas en áreas seborreicas, como lo son la cara, el cuero cabelludo y la región paraesternal. Estas vesículas se rompen con facilidad y con el paso del tiempo dejan zonas costrosas. Asimismo, se encuentra el signo de Nikolsky positivo y puede observarse otros patrones clínicos como la forma ampollosa exfoliativa, la eritrodermia, placas queratóxicas o verrugosas. También puede observarse formas semejantes a las dermatitis herpetiforme y formas hiperpigmentadas asociadas a estas últimas con la remisión de la enfermedad. En el pénfigo foliáceo eritematoso vamos a tener que este término es utilizado para describir el pénfigo foliáceo localizado en la región malar de la cara. Esta es una variante clínica localizada de placas eritematosas descamativas y costrosas, que habitualmente se encuentran en la región centrofacial y otras veces en la región submamaria o preesternal. Estas lesiones recuerdan a las lesiones de lupus eritematoso. En un porcentaje que oscila entre el 30 y el 80%, se observa en el suero anticuerpos antinucleares. Este pénfigo foliáceo o eritematoso es la forma de presentación clínica más frecuente en el pénfigo inducido por medicamentos del grupo tiol, como la de penicilamina. Y las manifestaciones clínicas del pénfigo foliáceo inducido por fármacos son similares a las de la enfermedad idiopática. Otra variedad clínica tenemos el pénfigo inmunoglobulina A. Tanto la dermatosis pustulosa subcorneal como la dermatosis por inmunoglobina neutrofílica A, intraepidérmica del pénfigo inmunoglobina A, se va a caracterizar por el desarrollo subagudo de vesículas que evolucionan a pústulas. Las vesículas y pústulas suelen estar acompañadas de placas eritematosas que no siempre existen. Las vesículas y pústulas suelen ir acompañadas de placas eritematosas, aunque no siempre esto es un patrón persistente. Puede haber un patrón herpetiforme, anular o circinado. El tronco y las extremidades proximales son sitios comunes de afectación. El cuero cabelludo, la piel postauricular y las áreas intertriginosas son lugares menos frecuentes para el desarrollo de estas lesiones. El prurito puede como no puede estar. Y el tipo de dermatosis pustulosa subcorneal del pénfigo inmunoglobulina A es clínicamente similar a la dermatosis pustulosa subcorneal clásica, que es la enfermedad de Sheldon-Wilkinson. Y aquí los estudios de inmunofluorescencia son necesarios para distinguir estas enfermedades. Ahora, como podemos observar en las imágenes, vamos a empezar a describirlas. En esta imagen va a presentar placas eritematosas circinadas, exudativas infiltradas con reborde postuloso muy pruriginosas en tronco anterior. Aquí vamos a encontrar un mayor aumento de la placa eritematosa exudativa en tronco. En esta imagen vamos a encontrar una placa eritematosa circinada infiltrada con reborde postuloso
en miembro superior derecho. Y en esta imagen de acá vamos a encontrar una erosión de base eritematosa con despegamiento epidérmico del párpado superior izquierdo. Entre otras de las variedades del pénfigo tenemos al pénfigo paraneoplásico, el cual también es llamado síndrome paraneoplásico autoinmune multiorgánico. Este se va a definir como una enfermedad autoinmune causada por una alteración linfoproliferativa subyacente. Clínicamente se van a caracterizar por una severa afectación oral que consiste en una estomatitis y lesiones polimorfas cutáneas que afectan preferentemente al tronco, extremidades, plantas y palmas en un paciente con una neoplasia oculta o ya confirmada. También se puede observar una afectación pulmonar potencialmente mortal compatible con bronquiolitis obliterante. Aproximadamente 2/3 de los casos de los pacientes con este pénfigo ocurren en pacientes con historias y diagnósticos de neoplasia, y en el tercio restante la lesión neoplásica se detecta después de la enfermedad mucocutánea. El pénfigo paraneoplásico se asocia con mayor frecuencia en neoplasias hematológicas en el 84% de los casos, sobre todo linfomas no Hodgkins, leucemias linfocitarias crónicas y enfermedad de Castleman. La estomatitis se manifiesta con erosiones y ulceraciones difusas severas, persistentes, muy dolorosas y extremadamente resistentes al tratamiento, y con un importante componente necrótico que puede afectar cualquier localización de la cavidad oral, sobre todo los bordes laterales de la lengua, y característicamente existe también participación del borde rojo de los labios. También se puede observar una participación importante de la faringe, aunque puede aparecer lesiones en toda la mucosa del organismo, presentando la mayoría de los pacientes una severa conjuntivitis pseudomembranosa. Las lesiones cutáneas son variables y polimorfas, observándose ampollas, erosiones y lesiones en diana, recordando en ocasiones un cuadro de eritema multiforme o de necrosis epidérmica tóxica por su gravedad. Es característica la localización en las palmas y las plantas de los pies. El síndrome paraneoplásico es el único tipo clínico de pénfigo que se manifiesta en tejidos que no están tapizados por epitelio escamoso estratificado, desarrollando en aproximadamente un 30 a 40% de los casos lesiones pulmonares que pueden llevar a un fatal desenlace. En estas imágenes podemos observar que hay erosiones gingivales, acá presenta múltiples erosiones presentes en la lengua, y aquí podemos ver un paciente con pénfigo paraneoplásico asociado a tumor de Castleman. Como última variedad tenemos al pénfigo neonatal, la cual es una condición transitoria rara en la que los recién nacidos desarrollan ampollas debido a la transición placentaria de anticuerpos de una madre con pénfigo. Estas manifestaciones de la enfermedad generalmente se resuelven en 3 semanas. El diagnóstico del pénfigo se realiza mediante la evaluación de los hallazgos clínicos, histológicos, inmunopatológicos y serológicos. Incluso en los casos en los que los hallazgos clínicos sugieren fuertemente pénfigo, están indicadas las investigaciones de laboratorio para confirmar el diagnóstico, ya que otros trastornos pueden presentarse con hallazgos clínicos similares. El análisis de laboratorio estándar para pacientes con hallazgos clínicos que sugieren pénfigo vulgar o foliáceo incluyen biopsia de la mucosa para hematocilina rutina y eosina, biopsia de piel o mucosa perilesional para inmunofluorescencia directa, y recolección de suero para ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, ELISA, e inmunofluorescencia indirecta. En el pénfigo vulgar, la citopatología exfoliativa, es decir, la biopsia, tomada en fase ampollosa o vesicular, muestra las células acantólicas de Sanz, que son células epiteliales libres, redondas, de bordes desflecados y núcleos hipercromáticos, con citoplasma homogéneo eosinófilo en tinción de papa Nicolau. Además, las características clínicas y citológicas, lo que distingue a un pénfigo es la presencia de rasgos histopatológicos diferenciales. La biopsia para el examen histológico de rutina debe tomarse de una lesión temprana. La biopsia debe colocarse en el borde de una ampolla o erosión. Una biopsia con un sacabordes de 4 milímetros suele ser suficiente. Los hallazgos característicos del pénfigo vulgar que encontramos incluyen incisión intraepitelial con acantólisis, localizada principalmente en la región suprabasal, retención de queratinocitos basales a lo largo de la zona de la membrana basal, lo que da como resultado una apariencia que se asemeja a una hilera de lápiz. Y también encontramos infiltrado inflamatorio escaso en la dermis con eosinófilos. Los hallazgos característicos del pénfigo
foliáceo incluyen escisión intraepitelial con acantólisis debajo del estrato córneo o dentro de la capa granular. Ocasionalmente se ven neutrófilos dentro de la cavidad de la ampolla. Y también vamos a encontrar infiltrado inflamatorio mixto en la dermis superficial con eosinófilos y neutrófilos. Los eosinófilos pueden ser más prevalentes en el pénfigo foliáceo inducido por fármacos. En las variantes de pénfigo vegetante del pénfigo vulgar, la adquisición suprabasal se acompaña de hiperkeratosis, papilomatosis y acantosis prominente con proliferación descendente. Los eosinófilos pueden estar presentes dentro de las áreas de escisión. Inmunofluorescencia directa. A diferencia de la biopsia para el examen histológico de rutina, la biopsia para este examen debe tomarse de piel o mucosa perilesional de apariencia normal. La biopsia no debe colocarse en formalina. Tanto el pénfigo vulgar como el pénfigo foliáceo demuestran depósitos intracelulares de inmunoglobulina G. Aunque algunos casos de pénfigo foliáceo demuestran depósitos de inmunoglobulina G, se distribuyen principalmente en los niveles superiores de la epidermis. Este examen no se puede utilizar para distinguir de forma fiable estas enfermedades. Básicamente todos los pacientes con pénfigo vulgar idiopático o pénfigo foliáceo tienen resultados inmunofluorescencia directa positivos. Por lo tanto, si este examen sale negativo, se debe cuestionar el diagnóstico. Por el contrario, puede producirse en estudios donde estos exámenes salen negativos en pacientes con pénfigos inducidos por fármacos. La inmunofluorescencia indirecta y ELISA son estudios serológicos que pueden detectar autoanticuerpos circulantes que se unen a antígenos de la superficie de las células epiteliales. En pacientes con resultados positivos de inmunofluorescencia directa, estas pruebas se utilizan para respaldar aún más el diagnóstico de pénfigo. Pruebas serológicas adicionales incluyen inmunotransferencia e inmunoprecipitación. Sin embargo, estas pruebas son más difíciles de realizar que la inmunofluorescencia indirecta y ELISA, por lo tanto se utilizan con poca frecuencia. Ahora, hablando de la inmunofluorescencia indirecta, vamos a tener que los resultados de este examen van a ser muy parecidos a los de la directa. Anticuerpos circulantes, antisuperficie de las células epiteliales, antisustancia intracelular fundamentalmente en inmunoglobulina G4 y G1 y con menos frecuencia en la G3. La recuperación se correlaciona con la disminución de los títulos de inmunoglobulina G4, permaneciendo la G1 positiva, demostrando el importante papel patógeno de la inmunoglobulina G4. Y en ocasiones cuando la enfermedad está vinculada con la contracepción oral es difícil encontrar anticuerpos circulantes y esto también sucede cuando el paciente está en fase inactiva por tratamiento con corticoides. Cabe recalcar que en el pénfigo foliáceo lo que vamos a encontrar en este examen va a ser tinción intercelular de inmunoglobulina G del sustrato cutáneo, inmunoglobulina G antidesmogleína 1. Y en el pénfigo paraneoplásico vamos a encontrar anticuerpos contra múltiples antígenos, que son los desmoplaquinas, desmogleínas, pénfigo ampolloso antígeno 1, entre otros. Otro examen que tenemos es el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. Este de aquí utilizamos ELISA para anticuerpos de inmunoglobulina G contra desmogleína 1 y desmogleína 3. ELISA es el más sensible y específico que la inmunofluorescencia indirecta para el diagnóstico de pénfigo vulgar y de pénfigo foliáceo. ELISA también puede ayudar a controlar la actividad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. En pacientes con pénfigo vulgar, los niveles de anticuerpos de inmunoglobulinas E contra desmogleína 3 también pueden correlacionarse con la actividad de la enfermedad. El diagnóstico de pénfigo por inmunoglobulina A se basa en la evaluación combinada de hallazgos clínicos y de laboratorio. El estudio de laboratorio estándar consiste en un examen histológico, inmunoglobulina directa e indirecta. Y los hallazgos histopatológicos típicos de este tipo de pénfigo van a incluir hendiduras y pústulas intraepidérmicas localizadas en una localización subcorneal, acantosis leve o ausente, e infiltrado inflamatorio mixto en la dermis. La microscopía inmunofluorescencia directa de la piel perilesional revela un depósito de inmunoglobulina A intercelular dentro de la epidermis que en ocasiones es más pronunciado en la epidermis superior. También hay otros estudios que se han utilizado para identificar autoanticuerpos de desmocolina de pénfigo inmunoglobulina A circulantes. Y estos de aquí incluyen inmunotransferencia, ELISA con desmocolina recombinante, ensayo molecular de inmunofluorescencia con células COS7
transfectadas con desmocolina. En el diagnóstico diferencial tenemos múltiples enfermedades ampollosas mucocutáneas que comparten características similares a las del pénfigo. En todas las formas de pénfigo, las investigaciones de laboratorio, en particular las pruebas inmunopatológicas, suelen distinguir fácilmente el pénfigo de otras enfermedades. Así tenemos que en el pénfigo vulgar, las ampollas flácidas que se ven a menudo en el pénfigo vulgar contrastan con las ampollas tensas que se observan con frecuencia en asociación con enfermedades ampollosas subepiteliales, como lo son el pemfigoide ampolloso, la dermatosis ampollosa por inmunoglobulina lineal A y la epidermólisis ampollosa adquirida. Es así como también debemos considerar la posibilidad de otras variantes de pénfigo, como lo son la epidermólisis ampollosa adquirida, pemfigoide de las mucosas, eritema multiforme y síndrome de Jones. Las lesiones del pénfigo foliáceo pueden aparecer en otros trastornos inflamatorios, como la dermatitis seborreica, impétigo, lupus eritematoso cutáneo subagudo, pénfigo inmunoglobulina A y la forma de pénfigo no inmunoglobulina A de dermatosis pustulosa subcorneal. El diagnóstico diferencial del pénfigo de inmunoglobulina A se supone con el pénfigo foliáceo. Además, se debe considerar los trastornos que pueden presentarse con lesiones vesiculares agrupadas o pústulas, como lo son la dermatitis herpetiforme, el impétigo bulloso, la dermatosis bullosa inmunoglobulina A lineal y la psoriasis pustulosa. Y el diferencial para el pénfigo paranaplásico tenemos que las lesiones en la mucosa oral deben diferenciarse de la mucositis asociada a la quimioterapia, erupciones por fármacos liquenoides, líquen plano, eritema multiforme, síndrome de Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Por último, tenemos el tratamiento del pénfigo, que va dirigido a detener o disminuir la producción de los autoanticuerpos agresores que producen daño tisular. El tratamiento inicial del pénfigo vulgar requiere del uso de corticoides sistémicos. Se puede iniciar el tratamiento con dosis de prednisona de 20 a 30 miligramos una vez al día, aunque la mayoría de los casos requiere de 1 kilogramo al día, y una vez controlado el brote a medida que se observan resultados positivos, ir reduciendo progresivamente la dosis hasta pasar a régimen de administración de días alternos. Y luego de 5 a 7 días continúan apareciendo nuevas lesiones, pueden intentarse con pulsos intravenosos de metilprednisolona de 1 gramo una vez al día. Los inmunosupresores como rituximab, metotrexato, ciclofosfamida, azatioprina pueden reducir la necesidad de corticoides y por ende minimizar los efectos indeseables del uso prolongado de ellos. Cuando ya no aparezcan las lesiones nuevas durante 7 a 10 días, debe disminuirse la dosis de corticoides a una vez al mes hasta alrededor de los 10 miligramos al día. Disminuir lentamente una vez alcanzados los 20 miligramos al día. Una recaída requiere comenzar de nuevo con la dosis inicial. Si el paciente estuvo estable durante 1 año, es posible realizar un intento sin tratamiento, aunque con un control muy estrecho. El tratamiento local con corticoides tópicos tiene un potente efecto antiinflamatorio. En caso de lesiones localizadas a nivel gingival, pueden utilizarse las férulas oclusales para administrar los corticoides. Si la monoterapia con corticoides no controla las lesiones, no impide la recaída o a su vez produce efectos secundarios importantes, está indicada la terapia combinada. En pacientes con gran agresividad clínica o de rápido deterioro del estado general, se ha utilizado como terapia adyuvante junto con la administración de corticoides e inmunosupresores. Es la terapia más directa para reducir la cantidad de anticuerpos patógenos en el suelo. En el caso de los pacientes con tumores resecables quirúrgicamente, como los tumores benignos o tumores de Castleman, se curan o mejoran ampliamente tras la resección del mismo. La curación completa se observa de 6 a 18 meses tras la escisión del tumor.
Buenos días compañeros, buenos días doctora. Nuestra exposición es acerca de enfermedades ampollosas. Los integrantes son Denis Salto, Zulen Barrera y David Pozo. Primero vamos a comenzar hablando del pénfigo. El pénfigo es una enfermedad ampollosa autoinmune intraepitelial que produce vesículas y ampollas a nivel cutáneo y de las membranas mucosas, por la acción de los autoanticuerpos de inmunoglobina G, circulantes contra proteínas específicas localizadas en las uniones de las células del epitelio, originadas por la separación de las células intraepidérmicas por un proceso llamado acantólisis. Entonces, decimos que las ampollas son consecuencia de una pérdida de adhesividad entre las células epidérmicas. Este proceso es la acantólisis y se cree que es causado por un proceso autoinmune debido a autoanticuerpos contra antígenos de los desmosomas, en especial de las desmoglobinas 1 y 3. Esta enfermedad es poco frecuente, de curso agresivo e evolución crónica. A brotes imprescindibles de actividad. En la epidemiología tenemos que las tasas de incidencia están entre el de 0,1 y el 0,5 por 100.000 personas al año. Suele aparecer en adultos con una edad media de aparición de 40 a 60 años para el pénfigo vulgar y para el pénfigo foliáceo no endémico. En menores de 30 años se ha observado en 12,6%. El pénfigo es raro en niños, con la excepción del pénfigo foliáceo endémico, que afecta con frecuencia a niños y adultos jóvenes en áreas endémicas. Las personas con ascendencia judía, especialmente los judíos asquianices y los habitantes de la India, el sudoeste de Europa y el Medio Oriente tienen mayor riesgo de contraer pénfigo vulgar. Ocurre en ambos sexos por igual, sin embargo, hay un leve predominio en mujeres. La mortalidad es del 17,7%. La principal causa de muerte vamos a tener que es el choque séptico. En el caso del pénfigo vulgar, que representa la forma más común del pénfigo, es una enfermedad rara. Y en ciertos lugares como el norte de África, Turquía y América del Sur, la prevalencia del pénfigo foliáceo endémico supera el pénfigo vulgar. En la etiología vamos a tener que el comienzo y desarrollo del pénfigo va a depender de la interacción entre los factores genéticos predisponentes y los factores inductores del mismo, que condicionan una respuesta inmunológica del individuo contra los desmosomas endémicos, contra los desmosomas epidérmicos. En la etiopatogenia vamos a tener que se caracteriza por tener anticuerpos inmunoglobinas G circulantes contra las desmoglobinas 3 en la sustancia intracelular de los epitelios. Alrededor de la mitad de los pacientes también tienen anticuerpos contra el DGG1. Alrededor de la mitad de los pacientes también tienen anticuerpos contra la desmoglobina 1. Las ampollas se generan como consecuencia de la acción de autoanticuerpos circulantes contra proteínas presentes en los desmosomas, que conforman la unión intracelular, provocando una pérdida de cohesión entre las células epidérmicas o los queratinocitos, y esto va a generar una ampolla. Entonces, la ampolla puede ser intraepitelial, dando lugar a las lesiones en la mucosa, o intraepidérmica, dando origen a las lesiones en la piel. En el caso del pénfigo vulgar, fundamentalmente las moléculas de adhesión desmoglobinas 3 son responsables de la mayor de la adhesión de las células en la mucosa oral, que pertenece a la familia de las caterinas y está localizada en las uniones del estrato epidérmico. En el caso del pénfigo vulgar, fundamentalmente, con las moléculas de adhesión desmoglobinas 3 son responsables mayor de la adhesión de las células en la mucosa oral que pertenece a la familia de las cateínas.
y estas están localizadas en las uniones del estrato espinoso, produciendo la acantólisis en capas profundas del tejido del epitelio. Por otro lado, en el pénfigo folicular, estos antígenos se han identificado con las desmoglobinas 1, localizadas en la capa granular del epitelio, produciendo así acantólisis en las capas más profundas del epitelio. En sí, la patogenicidad del pénfigo está caracterizada por la producción de estos anticuerpos. Es probable que la respuesta de la inmunidad celular también juegue un papel muy importante. Los anticuerpos son fundamentalmente las inmunoglobinas G, sobre todo las inmunoglobinas G1, G4, G2 y G3, y con mucha menor frecuencia las inmunoglobinas M. También los factores genéticos juegan un papel importante en la susceptibilidad, porque al parecer los factores genéticos pueden jugar también un papel fundamental en la susceptibilidad. Lo confirman pues estos casos de pénficos descritos en las familias, la mayor frecuencia de la enfermedad Los factores genéticos también juegan un papel fundamental en la susceptibilidad de esta enfermedad. Y esto lo va a confirmar en los casos de pénfigos descritos en las familias. La mayor frecuencia de las enfermedades son en determinados grupos étnicos como los judíos, los japoneses o la asociación genes del HLA. También existe una cierta susceptibilidad mayor con la presencia de los factores de genes del HLA clase 1 y sobre todo la asociación con moléculas del HLA clase 2, facilitando la presentación de péptidos derivados de la desmoglobina a clones específicos de linfocitos T CD4, que van a segregar citoquinas TH2, y estas van a mediar la producción de anticuerpos patológicos por las células B. Los autoanticuerpos inmunoglobulina G contra la desmoglobina 3 son característicos del pénfigo vulgar de la mucosa, mientras que los autoanticuerpos contra la desmoglobina 1 se han relacionado con el pénfigo foliáceo. Y los autoanticuerpos contra la desmoglobina 1 y la desmoglobina 3 se han relacionado con el pénfigo vulgar mucocutáneo. La desmoglobina 1 se va a expresar más intensamente en las porciones superiores en la epidermis, mientras que la desmoglobina 3 se expresa más intensamente en las capas basal y parabasal, esto basándonos en la piel. En cambio, en la presentación de membranas mucosas, la desmoglobina 3 está presente en abundancia en todo el epitelio, y la desmoglobina 1 es mucho menor en todo el epitelio mucoso. En cuanto al pénfigo, inmunoglobina A se va a caracterizar por autoanticuerpos anticarita. En cuanto al pénfigo, inmunoglobina A se va a caracterizar por autoanticuerpos anticaratinocitos de la superficie celular de la clase inmunoglobina A. El antígeno Diana en el tipo de dermatosis pustulosa subcorneal del pénfigo inmunoglobina A es la desmocolina 1, la glucoproteína transmembrana dentro de los desmosomas. Por otra parte, tenemos que en el pénfigo paraneoplásico los principales objetivos antigénicos son los Por otra parte, tenemos el pénfigo paraneoplásico, que los principales objetivos antigénicos en donde los principales objetivos antigénicos son las desmoplaquinas, que son proteínas intracelulares que desempeñan un papel integral en el anclaje de los filamentos intermedios a las placas desmosómicas.
a las placas de desmosón y en la adhesión de las células epidérmicas. La detección de anticuerpos contra dos desmoplaquinas, que son la periplaquina y la emboplaquina, son los hallazgos de laboratorio más específicos que vamos a encontrar en este pénfigo paraneoplásico. Aquí podemos ver más específico una tabla donde se encuentra el tipo de pénfigo y el antígeno principal que actúa. Ahora, en cuanto a la genética, múltiples estudios han evolucionado la revolución en el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo, con los alelos de la clase 2 del antígeno leucocitario humano. El pénfigo vulgar se va a asociar con DR4 y DR14, aunque el gen de susceptibilidad difiere según el origen étnico. Por otra parte, tenemos al pénfigo foliáceo espontáneo. Por otro lado, tenemos al pénfigo foliáceo esporádico y endémico, que también se asocia con los alelos DR4 y DR14 y DR1. Por otra parte, tenemos que el pénfigo foliáceo esporádico. También tenemos que en el pénfigo foliáceo esporádico y endémico se va a asociar con los alelos DR4, DR14 y DR1. La implicación de los factores genéticos en la susceptibilidad del pénfigo va a verse reforzado por la detección de los títulos bajos de anticuerpos. La implicación de factores genéticos en la susceptibilidad del pénfigo se va a reforzar por la detección de títulos bajos de autoanticuerpos específicos de desmoglobina 3 en familias asintomáticas en pacientes con pénfigo vulgar y foliáceo. Aquí también vamos a tener que los hallazgos de un estudio sugieren que en el pénfigo vulgar se agrupa con enfermedades tiroides autoinmunes, artritis reumatoides y diabetes tipo 1 en pacientes y sus familias. Otro factor desencadenante que tenemos es el medio ambiente. La mayoría de los casos de pénfigo foliáceos son idiopáticos, sin embargo los factores ambientales parecen contribuir al desarrollo de esta enfermedad. En este caso, hablamos específicamente del pénfigo foliáceo endémico, el cual es producido por una mosca negra llamada Simulium nigrinanum, y también otros insectos que pueden servir como vector para la formación de esta enfermedad endémica. Como otro ítem tenemos la radiación ultravioleta, que también puede ser un factor de exacerbación del pénfigo foliáceo y del pénfigo vulgar. El pénfigo también se va a desarrollar después de quemaduras o lesiones eléctricas cutáneas. Y las infecciones virales y ciertos componentes alimentarios radiaciones ionizantes y pesticidas también son estímulos adicionales para esta enfermedad. Como factor desencadenante también tenemos a fármacos como el tiol, penicilamina y captopril, así como penicilinas, cefalosporinas, enalapril, rifampicina y agentes antiinflamatorios no esteroides. Las reacciones bioquímicas y inmunológicas inducidas por fármacos también pueden contribuir al desarrollo de acantólisis en el pénfigo inducido por fármacos. Aquí también los estudios de inmunofluorescencia directa e inmunofluorescencia indirecta son negativos en algunos pacientes con pénfigos inducidos por fármacos. Hay que tener en cuenta eso de ahí. Y por último tenemos otro factor desencadenante, que es la dieta, en el cual incluye ajo, puerro, cebolla, pimienta negra, pimiento rojo, vino tinto y té. Aquí dice que se han implicado como factores inductores del pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo, según informes de casos concisos. Sin embargo, esto de aquí, la evidencia existente no respalda en sí un vínculo fuerte entre la dieta como factor ambiental y el pénfigo.
Guillermo Barrera y yo les voy a hablar sobre la dermatitis herpetiformis. La dermatitis herpetiformis es una erupción cutánea autoinmune, poco común, que es una manifestación de la sensibilidad al gluten. Se va a caracterizar por una erupción papulovesicular crónica, puede llegar a ser intensamente pruriginosa y se suele distribuir en forma simétrica por las superficies extensoras. Después de la presentación de la dermatitis herpetiforme persiste de manera indefinida, aunque con distinta gravedad. Epidemiología. La prevalencia de la dermatitis herpetiforme en diversas poblaciones caucásicas varía de 10 a 39 sobre 100.000 personas. Puede comenzar a cualquier edad, incluida la infancia. Sin embargo, es más frecuente en la segunda, tercera y cuarta década de vida. Etiología y patogenia. En 1966 se advirtió por primera vez una alteración digestiva en pacientes con dermatitis herpetiforme. Después se comunicó que la lesión era reversible si se excluía el gluten de la dieta. En el año 1999 se identificaron anticuerpos contra las transglutaminasas tisulares en el suero de pacientes con dermatitis herpetiforme. Y en el año 2002 se demostró que las transglutaminasas epidérmicas es el autóntico dominante de la dermatitis herpetiforme. La mayoría de los pacientes con dermatitis herpetiforme tienen una normalidad digestiva similar a la enfermedad celíaca. Al igual que la enfermedad celíaca, hay mayor densidad de linfocitos T intraepiteliales en el intestino delgado, con un receptor de linfocitos T en el yeyuno en pacientes con dermatitis herpetiforme. Se llegó a observar que los que reciben dietas habituales con gluten tienen niveles séricos más altos de receptores de interleucina 2 y aumento de interleucina 8 sérica, selectina y CD11B. Estas manifestaciones sistémicas de la respuesta inmunitaria de la mucosa intestinal pueden participar en generar un medio proinflamatorio de la piel necesario para la aparición de lesiones cutáneas. Se desconoce realmente cuál es el mecanismo por el cual los depósitos de la inmunoglobulina A y lo que es la transglutaminasa epidérmica se depositan en la piel de pacientes con dermatitis herpetiforme. También se demostró que los víveres administrados por vía oral pueden exacerbar o provocar erupciones de dermatitis herpetiforme. Manifestaciones clínicas. La lesión primaria de la dermatitis herpetiforme vamos a encontrar una pápula eritematosa, placa urticariana o la mayoría de las veces una vesícula. Las ampollas son infrecuentes y las vesículas aparecen más en lo que es en palmas y pueden ser hemorrágicas. A menudo se ve agrupaciones, como vemos aquí en la imagen, herpetiformes y se puede presentar individuales o no agrupadas. Los síntomas puede ser una sensación urente y pueden generarse pruritos intensos. Los pacientes por lo general pueden predecir una lesión hasta 8 o 12 horas antes, debido a una sensación de hormigueo, urente o pruriginosa localizada. La distribución simétrica habitual de esta enfermedad va a ser que va a presentar lesiones en codo, rodillas, nalgas, hombros, región sacra, y eso es lo que se observa en la mayoría de los pacientes. También se puede llegar a presentar en el cuero cabelludo y lo que es en la región de la nuca, cara y la línea de implantación pilosa facial. Como vemos en estas imágenes, vamos a ver que, por ejemplo, en la primera se llega a presentar numerosas vesículas y ampollas en la parte superior y algunas erosiones de hiperpigmentación residual. Algunas de las vesículas están dispuestas en un patrón anular. En la segunda imagen vamos a ver que se va a presentar erupción extensa con pápulas, vesículas y costras agrupadas en la espalda. Y en la tercera imagen vamos a observar la dermatitis herpetiforme con pápulas, vesículas y costras en las rodillas. Pruebas de laboratorio. La fijación en vivo de inmunoglobulina A y complementos. En los hallazgos de depósitos granulomatosos de la inmunoglobulina A en piel de aspecto normal es el criterio más confiable para el diagnóstico de la dermatitis herpetiforme. Estos depósitos de la inmunoglobulina A no se modifican por tratamiento con fármacos, pero pueden disminuir de intensidad o desaparecer después del cumplimiento a largo plazo de una dieta sin gluten. Los depósitos de la inmunoglobulina A pueden estar presentes en la piel de pacientes con presbicia apoyar, cicatrizal, púrpura de Schönlein-Henoch y hepatopatía alcohólica. La subclase predominante identificada en pacientes con dermatitis herpetiforme, como lo mencionamos al inicio, es la inmunoglobulina A. Y a menudo se detecta también lo que es el C3 en la misma localización que la inmunoglobulina A y también C5 y C5-C9. Estudios serológicos. Se detectaron anticuerpos antirretroculina de las clases inmunoglobulina A y inmunoglobulina C en el suero de unos pacientes, en unos casos, unos pacientes de un porcentaje de 17 a 93%.
de los casos de dermatitis hipertiforme. También se observó mayor incidencia de anticuerpos anticromosómicos, tiroides y antinucleares. En cuanto a los hallazgos inmunogenéticos que se pueden encontrar en las pruebas de laboratorio, se suele presentar un aumento de la incidencia de ciertos antígenos del complejo mayor de compatibilidad en los pacientes con dermatitis hipertiforme. Estudios que se realizan en todo el mundo se ha observado que el 77 al 87% de los pacientes con dermatitis hipertiforme tiene lo que es el sistema de antígeno leucocitario humano BB. Y también se ha podido presentar que los antígenos del complejo mayor de compatibilidad de clase de lo que es el sistema de antígeno leucocitario humano de DDR y DQ se asocian más con lo que es la dermatitis hipertiforme. O sea, mucho más de lo que fue anteriormente mencionado, del bebé. En cuanto a la histopatología, es una lesión cutánea temprana que se suele caracterizar por una acumulación de neutrófilos en las papilas dérmicas, fragmentos de neutrófilos, distintos números de eosinófilos, fibrina y a veces se puede ver la separación de los vértices papilares epidérmicos suprayacentes. En estas imágenes aquí vamos a ver cómo la dermatitis hipertiforme en esta biopsia de una lesión temprana va a mostrar acumulación de linfocitos y eosinófilos en las papilas dérmicas y la vesiculación epidérmica. Bueno, los problemas asociados que vamos a encontrar en esta enfermedad, en cuanto a las manifestaciones digestivas, en la actualidad la mayoría de los pacientes con dermatitis hipertiforme tienen una anomalía digestiva asociada secundaria a la necesidad del gluten. Las alteraciones funcionales del intestino y las secuelas clínicas observadas de la enfermedad celíaca asociada con lo que es el dermatitis inflamatoria van a ser similares a la celíaca, pero mucho más graves. En la dermatitis hipertiforme vamos a observar en estos pacientes que pueden llegar a tener manifestaciones digestivas como una discetorrea, que se llega a presentar el 20-30% de los casos, anormalidades de la función de lo que es la D-xilosa, y eso se presenta más en 10-30% de los casos, una anemia ocasional por deficiencia de hierro o de ácido fólico. También se puede llegar a presentar una lesión en el intestino delgado, y los pacientes que tienen dermatitis hipertiforme presentan una incidencia más alta en lo que es una cloriria y gastritis atrófica. Tumores malignos también se puede llegar a generar y existen con mayor frecuencia, como los linfomas gastrointestinales y linfomas no Hodgkin. Y se llega a presentar que el 1% de 1.104 pacientes que se hizo un estudio presentó un linfoma de 2 a 31 años después del diagnóstico de dermatitis hipertiforme. Otras enfermedades que podemos encontrar con asociadas con esta enfermedad, los pacientes con dermatitis hipertiforme tienen una incidencia más alta de otras enfermedades autoinmunitarias, como los trastornos tiroideos, diabetes insulinos independientes, el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren y el vitiligo. Diagnósticos diferenciales. También la dermatitis hipertiforme se puede confundir con muchas otras enfermedades debido a sus manifestaciones pleomorfas y a la ocasional ausencia de lesiones diagnósticas como las que podemos considerar son como el eczema, la dermatitis atópica, urticaria popular, las escoriaciones neuróticas, penfigoide ampollar, penfigoide gestacional, dermatitis por depósito lineal en inmunoglobulina y dermatitis atópica. En cuanto al tratamiento de la dermatitis hipertiforme, se utiliza a la familia de las sulfonas, que vamos a tener la diaminofenilsulfona, que es la Dapsona, el nombre comercial, la sulfoxona, que es la Diazona, y la sulfapiridina. Estas aquí inducen rápida mejoría de los síntomas y los signos de la enfermedad, y los síntomas pueden desaparecer en tan solo 3 horas o pueden llegar a persistir hasta algunos de los primeros días de las dosis, y luego 2 a 3 días de tratamiento ya no aparecen lesiones nuevas. El tratamiento de elección para un adulto sería la Dapsona, con una dosificación inicial de 100 a 150 miligramos por día. Y la sulfapiridina se utiliza más con una dosificación de 1 a 1.5 gramos diarios y suele ser más útil en pacientes que no toleran la Dapsona, los apsianos y aquellos pacientes que tienen problemas cardiopulmonares. Gracias. Mi nombre es David Pozo y yo les voy a hablar acerca de penfigoide ampollar. Dentro de las generalidades de esta enfermedad, hay que reconocer que es un trastorno ampolloso autoinmune más frecuente. Se trata de anticuerpos, autoanticuerpos que actúan contra proteínas hemidesmosales en la piel, produciendo la destrucción de esta.
Afecta principalmente a adultos mayores y se asocia con una alta morbilidad y mortalidad, y más que todo se relaciona con el tratamiento que reciben estos pacientes por tener esta enfermedad. Clínicamente se caracteriza por erupciones pruriginosas con lesiones ampollosas generalizadas. Aquí nosotros podemos observar en este paciente cómo vemos una placa eritematosa con edema, con signos de inflamación, y también vemos las ampollas tensas que tienen un líquido transparente, de hecho, y estas lesiones son bastante pruriginosas. Dentro de la epidemiología, los estudios en Europa hablan de que tiene una incidencia de 4 a 22 casos por millón de habitantes por año. De hecho, en los países que más frecuentes ocurre esta enfermedad es en Francia y Alemania. Afecta a individuos mayores de 60 años y raramente se ha reportado casos en niños. Generalmente el rango de edad es de 60 a 90 años para la presentación de esta enfermedad. Es más frecuente en mujeres que en hombres, sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres para esta enfermedad es muy pequeña. Se ha visto un claro aumento de la incidencia, pero también se reconoce que este aumento de la incidencia de esta enfermedad durante los años, más que todo es por el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas que permite reportar más casos. El pronóstico para los pacientes de esta enfermedad de vida es bastante bajo. De hecho, los pacientes comparados que tienen pérfido ampolloso comparados con personas sanas de la misma edad, su esperanza de vida se reduce considerablemente. Sin embargo, no es más que todo por la enfermedad, sino por los efectos secundarios del tratamiento médico a los cuales ellos están sometidos. Bien, vamos a hablar de la patogenia de la enfermedad. Y bueno, empecemos con los autoanticuerpos de inmunoglobulina G, que actúan principalmente atacando a estos dos proteínas hemismosales, que son la BP180, o también denominado colágeno tipo 17, y la BP230. ¿Okay? Se genera anticuerpos de inmunoglobulina G. También se ha determinado que hay participación de la inmunoglobulina E que atacan a estas proteínas en los lisosomas y producen también una cascada inflamatoria destructiva, como activando el sistema del complemento, activando el C5A, produciendo la degranulación de los mastocitos. Esto produce quimiotaxis hacia los neutrófilos y los basófilos, y estos generan sustancias proteolíticas que atacan a los inmunosomas, produciendo, al fin y al cabo, la separación de la epidermis de la dermis. Bueno, seguimos hablando de la patogenia y se ha identificado alteraciones genéticas. Una de esas alteraciones genéticas es en el complejo de histocompatibilidad 2, que produce a su vez una sobreexpresión, una reactividad de la CD4 helper y también de las inmunoglobulinas G. Esto se ha comprobado utilizando también pruebas en animales, donde se altera específicamente este tipo de gen y se produce la sobreexpresión de inmunoglobulinas. También hay que reconocer drogas que inducen a la producción de autoanticuerpos. Y estas son las que tienen grupos sulfidro, que vendrían a ser las penicilinas, el captopril también, y las furosemidas y cefalosporinas. Y también los que tienen anhidrofenol, como por ejemplo el ácido acetaldeídico. Otras drogas como los IECA, AINES, los inhibidores de la peptidasa 4 y los bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa
se han visto como inductores de producción de anticuerpos para esta enfermedad. La radiación ultravioleta también se reconoce como un factor a producir esta enfermedad, y la radiación iónica en general también. Se teoriza que es por un desbalance en la reactividad de las células T helper y también por la producción de la expresión de los autoanticuerpos que ya nombramos. Y dentro de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, vamos a tener que comienza con una fase pruriginosa, no ampollosa, que puede persistir durante días o meses. Empieza con una placa eritematosa, con bastante prurito, y luego aparecen las ampollas. Estas ampollas son a medida de 1 a 3 centímetros de diámetro, con un prurito bastante severo, y los pacientes suelen rascarse estas ampollas, que generalmente tienen líquido transparente, aunque también pueden contener, pueden ser hemorrágicas, pueden tener sangre, pero la piel se vuelve a reepitelizar y no dejan cicatrices. La distribución de esta es sistémica, generalmente afecta al abdomen y a las superficies flexoras de las extremidades, las ingles y a las axilas. Estas ampollas se convierten en áreas erosionadas, con costras y también sin cicatrices. Aquí nosotros podemos observar la figura A, en donde tenemos esas placas eritematosas, pruriginosas, que de hecho asemejarían urticaria. Sin embargo, con el tiempo empiezan a aparecer estas ampollas, si bien el líquido transparente, un poco amarillento, ¿okay? Y con prurito intenso. Bueno, el diagnóstico se realiza bajo la sospecha cuando tenemos pacientes de avanzada edad que tienen un prurito generalizado, que pueden tener o no signos cutáneos, muy importante porque puede estar en una fase temprana de la enfermedad, y con ampollas. Lo que generalmente se realiza es una biopsia de piel. Esta toma de piel se usa para dos tipos de exámenes diferentes. Uno es la microscopía de inmunofluorescencia y la histopatología. ¿Okay? Y también se realiza pruebas serológicas, como son las pruebas de ELISA. Cabe recalcar que la histopatología de las lesiones no da signos muy específicos para esta enfermedad. Por eso es que la microscopía de inmunofluorescencia toma un rol bastante importante, ya que permite determinar de mejor manera, y es el gold estándar para diagnosticar esta enfermedad. Hay dos métodos, la indirecta y la directa. La que es el gold estándar es la directa. Con respecto a las pruebas ELISA, lo que se trata de determinar es los autoanticuerpos de BP180, ¿okay? Y BP230. En el estudio de inmunofluorescencia directa podemos observar principalmente depósitos lineales de C3 en la membrana basal. También se describe depósitos de inmunoglobulina G. Sin embargo, esto se puede observar de mejor manera en la técnica de inmunofluorescencia indirecta. Esta técnica es una técnica bastante sensible para el diagnóstico de esta enfermedad. Dentro de la histopatología de esta enfermedad, vamos a ver que se caracteriza por tener ampollas subepidérmicas, sin necrosis epidérmicas. También infiltrado dérmico superficial. Y este infiltrado dérmico, que tiene bastante celularidad, principalmente va a estar generado por linfocitos, histocitos, eosinófilos. Y más que todo, eosinófilos. Es la característica de este infiltrado. Nosotros aquí podemos ver en esta imagen cómo tenemos una lesión
cómo tenemos el infiltrado de eosinófilos y vemos cómo se está siendo separada la epidermis de la dermis. También podemos observar lo mismo con mayor zoom. Observamos el infiltrado celular y la celularidad de la enfermedad. Dentro de los tratamientos se utiliza como primera línea los corticosteroides y como se recomienda más que todo los corticosteroides tópicos. En estos está el clobetasol. Como tal, hay que tener en cuenta que uno de los efectos secundarios del clobetasol, aparte de la absorción de este y generar efectos sistémicos, adversos sistémicos, también produce la atrofia de la piel. Entonces generalmente se tiene que usar a bajas dosis. También se puede usar corticosteroides sistémicos por vía oral, como la prednisona, pero a muy bajas dosis. Y es por esto que trae bastantes problemas esta enfermedad. Y es que el tratamiento con corticosteroides, más que todo, no va dirigido a atacar al sistema inmune del paciente, sino a disminuir la respuesta inflamatoria, que es la que produce el daño. Entonces, a la larga, este tratamiento que es constante, produce bastantes efectos adversos. Y eso es lo que al fin y al cabo aumenta la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. También se describe el uso de inmunosupresores, aunque generalmente se los utiliza como segunda línea si es que el tratamiento con corticosteroides no ha sido efectivo, como la acetopinina, el metrorexato y la ciclofosfamida. En otros estudios también se ha identificado el uso de antibióticos. Sin embargo, más que todo, se los usa de manera coadyuvante con los corticosteroides. En esto tenemos el uso combinado de nicotinamida con tetraciclinas. También, bueno, tetraciclinas como la doxiciclina. También, últimamente, se ha visto en estudios el tratamiento con inmunomoduladores, como el omalizumab, el rituximab y el tacrolimus tópico. Sin embargo, por los altos costos de estos biológicos y este tratamiento, no es un tratamiento bastante usado. Y la efectividad de estos todavía sigue siendo estudiada para esta enfermedad, ya que ha sido efectiva, pero no ha sido muy reproducida en otros estudios. Gracias.